the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukr, Hezbollah's most senior military commander and the head of its strategic unit. Máxima tensión en Oriente Próximo. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, ha muerto en un ataque en Teherán atribuido a Israel. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. La limpieza étnica, el genocidio contra el pueblo palestino, recrudecido hasta niveles de horror indescriptibles desde el pasado 7 de octubre, eran solo una parte del plan de Israel para lograr sus objetivos geopolíticos. En apenas 24 horas, Israel habría asesinado al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y al número 2 de Hezbollah, el comandante Fuad Shukr, terminando de consagrar su plan de desatar una guerra con Oriente Medio una semana después de la visita de Benjamin Netanyahu a Washington. La situación ahora mismo es de máxima tensión en la región. Si hace unos días el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advertía de que podría intervenir militarmente en Israel para defender a los palestinos, hoy todos los ojos están puestos en la posible respuesta que venga desde Irán y el Líbano. Israel abre así el peor de los escenarios, un conflicto regional al que además sabe que le acompañará Estados Unidos. De todo esto hablamos hoy en La Base, en el programa en el que nos acompaña también Paola Aragón, su último programa antes de las vacaciones. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Bueno, este martes Israel llevó a cabo un ataque aéreo, según ellos, selectivo, con una aeronave no tripulada que lanzó 3 cohetes contra el edificio Al-Rabia en las inmediaciones del hospital Baman. Su objetivo era asesinar a Shukr, muy cercano al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pero además han acabado colateralmente, como en el caso de las casi 40.000 personas palestinas asesinadas en 10 meses, con la vida de otras 4 personas y han dejado más de 70 heridos en el primer ataque que realiza contra Hezbollah y ejecuta en el propio Beirut, algo que abre la puerta a un recrudecimiento del conflicto con el Líbano, cuyo precedente se tendría que remitir a hace casi 2 décadas, la guerra entre Israel y el Líbano en 2006. Tel Aviv argumenta que atacó Beirut en respuesta al ataque de Hezbollah contra los altos del Golán. Este sábado pasado, la organización chií-libanesa fue acusada de lanzar un misilazo contra la ciudad rusa de Magdal Shams, en los altos del Golán, que acabó con la vida de 12 niños y niñas en un campo de fútbol y dejó otros 16 heridos. Mientras Israel atribuía el ataque efectivamente a Hezbollah, la organización chií-libanesa ha negado su responsabilidad, a la vez que insinuó una posible falsa bandera de Israel precisamente con el objetivo de justificar una guerra mayor, ahora ya oficial, contra el denominado eje de la resistencia. De hecho, este lunes Netanyahu visitó la zona para solidarizarse con las familias de las víctimas, soltar su argumentario sobre que los drusos eran también israelíes y demás, y la comunidad le recibió con abucheos y gritos de criminal de guerra. Por su parte, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, llevaba tiempo rechazando que desde la organización les interesase suscitar una nueva guerra como la de 2006 y que sus ataques contra Israel se seguirían limitando al norte y siempre condicionados a que hubiese un posible alto al fuego del genocidio perpetrado contra Gaza. Y aquí habría que explicar también qué son los altos del Golán. Israel ocupó militarmente el grueso de esas tierras durante la Guerra de los 6 días en 1967 y en 1981 selló su anexión mediante una ley. Esa meseta de unos 1.800 kilómetros cuadrados entre Israel, Líbano, Jordania y Siria tiene una importancia estratégica y militar. Quien controla los altos del Golán controla gran parte de los recursos de agua de la zona. El pueblo druso, que son la mayoría en la localidad atacada a finales de julio, también habita en varias regiones de Siria, y en Israel son los únicos integrantes de la comunidad árabe que están sujetos al reclutamiento obligatorio en las fuerzas de defensa. Vamos, que un ataque contra esa población y en los territorios ocupados por Israel es visto en Tel Aviv como casus belli, y allá que van con su derecho a la legítima
legítima defensa bombardeando civiles en Beirut, porque ya hace tiempo que Israel nos ha dejado claro que para este Estado la legítima defensa consiste en bombardear indiscriminadamente a población civil. Debe ser el único territorio del planeta donde se acepta esa definición sin rechazar. Vamos. Y ha habido reacción también por parte de las autoridades libanesas. El primer ministro Najib Mikati declaró que condenaban enérgicamente este ataque contra los suburbios del sur de Beirut y que alertaban de que las cosas se fueran de las manos a peor si el enemigo continúa con su imprudente locura criminal. Y habló de que se había trasladado la situación de un estado de conflicto a un estado de peligro abierto con grandes medios. La cuestión es que Estados Unidos lleva además todos estos meses mostrándose bastante reticente a que se desate un conflicto entre el Líbano e Israel y realizando reuniones entre el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y el Israel, Yoav Galán, con el fin de promover una solución diplomática y evitarlo. Como si a Estados Unidos les gustase en general más la diplomacia. Pero empezando porque si Israel se mete en una guerra así a Estados Unidos, es a quien le va a tocar apoquinarla. Efectivamente, así que quizá no es baladí que justo después de esa visita de Netanyahu a Washington y de su discurso entre aplausos y vítores en la que pedía más dinero para terminar el trabajo rápido, en referencia a esa guerra entre civilización o barbarie de la que le gusta a él hablar, justamente se decidan atacar Beirut para eliminar a un personaje como Shukr, al que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusa del ataque a un cuartel en el Líbano en 1983, en el que murieron más de 200 estadounidenses, y por el que USA pues ofrecía $5 millones. Y hay que también decir que además Israel ha confirmado que han acabado con Shukr, pero Hezbollah, sin embargo, lo desmiente y dice que consiguió sobrevivir. Bueno, la guerra del relato ante los aliados y colegas para justificar los asesinatos de civiles e inocentes, que de ficción y relato no tiene nada, vamos. Exacto, y estas sospechas de que por lo que sea parece que Israel no deja de buscar las excusas que hagan falta para poder justificar el genocidio palestino y para empezar a bombardear a todos sus países vecinos, trascienden también al asesinato del líder político de Hamas desde 2017, Ismael Haniyeh, solo unas horas después. De hecho, esta es la tesis compartida por la mayoría de países del entorno. A raíz del ataque contra Beirut, el Ministerio de Exteriores de Siria, por ejemplo, denunció que los de Netanyahu estaban buscando excusas e incluso generando pretextos, escenarios, ¿no?, para desatar la guerra en la región. Sí, y en el caso del asesinato de Haniyeh hay varios elementos que llaman bastante la atención. Lo primero, las circunstancias en que este tiene lugar. Un ataque en Teherán mientras Haniyeh acudía a la investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Recordemos que el presidente anterior murió en un accidente de helicóptero en circunstancias que, bueno, podrían interpretarse como extrañas hace apenas unos meses. Lo segundo es que Hamas quien ha confirmado el asesinato, pero Israel aún no se ha pronunciado, o bueno, en realidad es peor, ¿no? Parece ser que el gobierno israelí reconoció la autoría del atentado con un mensaje en la cuenta de Facebook de su oficina de prensa, donde aparecía una foto de Haniyeh y la palabra eliminado, acompañada de un texto que decía: eliminado, Ismael Haniyeh, máximo líder de Hamas, fue asesinado en un ataque preciso en Teherán, Irán. Pero poco después, pues ese mensaje lo habrían borrado. Quizás a Israel no le interese darle demasiada dimensión en su relato como un triunfo o como una victoria definitiva, precisamente pues por lo mismo que hace unas semanas explicaba aquí Manu Levin. Efectivamente, decía que a Israel no le ha interesado en todo este tiempo personalizar a Hamas en un solo líder o individuo, como hiciera, por ejemplo, Estados Unidos con Saddam Hussein en su día, porque hablar de Hamas como un ente sin concretizar les daba carta blanca para poder bombardear colegios, hospitales o lo que hiciese falta bajo el paraguas de ahí hay gente de Hamas, así dicho en abstracto, y convertir pues a toda la población palestina al final en ese Hamas potencial, legitimando, por tanto, según sus argumentarios, asesinar a toda esa población palestina. Claro, si vendiesen el asesinato de Haniyeh como la victoria contra Hamas, se les acabaría su pretexto estructural para seguir bombardeando Oriente Medio a diestro y siniestro. Aquí lo tercero, y en línea con esto último, es que a pesar de que Haniyeh vivía en Qatar desde 2019, pues Israel también ha estado atacando sistemáticamente su residencia familiar en el campo de refugiados de Al-Sati, cerca de Gaza, llegando a asesinar a 60 familiares suyos, incluidos 3 de sus hijos y 3 de sus nietos, pero no a él, porque igual no sabían a dónde tenían que ir a buscarle si de verdad era por Hamas, ¿no?, a por quien querían ir. El primer ministro catarí, de hecho, y responsable de Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha reaccionado en X criticando que los asesinatos políticos y los continuos ataques contra civiles en Gaza, mientras prosiguen las conversaciones, nos llevan a preguntarnos cómo puede tener éxito la mediación cuando una de las partes asesina al negociador del otro bando.
Eso digo, todo esto que nos explica Paola sucede en un contexto muy concreto que debe tenerse en cuenta para comprender el punto de tensión en el que nos encontramos. Ocurre justito después de que Hamás y Fatah anunciaran su acuerdo de unidad nacional justo hace una semana en Beijing. El acuerdo lo firmaron alrededor de 15 facciones palestinas, el Frente Popular de Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, pero también la Yihad Islámica, así como Al-Fatah y Hamás, ¿no?, los principales. Con ese acuerdo, ambas partes o todas las partes firmantes pretenden poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad para exponer al genocidio israelí. Básicamente, el acuerdo establece, además de ese gobierno interino, la elección libre de un nuevo Consejo Nacional Palestino y una declaración de unidad frente a los actuales ataques de Israel. Uno de sus objetivos es también evitar posibles alianzas de Israel con alguna facción en el escenario de una Gaza de posguerra. Y también establece que ese Estado palestino independiente tendrá su capital en Jerusalén, una reivindicación histórica y, por cierto, acorde a las resoluciones internacionales. Con estas bases y una ley básica palestina como eje, los firmantes pretenden, aseguraba uno de sus portavoces, gestionar los asuntos de la población en Gaza y Cisjordania, supervisar la reconstrucción y preparar las condiciones para las elecciones. Aunque quizás sea, por desgracia, demasiado pronto para poder hablar aún de reconstrucción y posguerra. No obstante, China llamaba a través de su presidente Xi Jinping a una conferencia de paz internacional. Y la relevancia de este acuerdo radica en que Hamás y Fatah han estado enfrentados desde 2007. El verano de ese año, la tensión entre ambas organizaciones fue tal que se estuvo al borde de una guerra civil hasta que se consumó el pleno control de Hamás de la Franja de Gaza, mientras que Al-Fatah y su autoridad palestina pues, se consolidaron en Cisjordania. Aunque ha habido varias intentonas de reconciliación desde entonces, auspiciadas sobre todo por los países árabes, no ha sido hasta ahora que se ha consumado esa reconciliación que parece poner fin a esa división histórica y determinante para comprender la complejidad de la Palestina actual. A Israel, por supuesto, nunca le ha gustado este escenario de unidad. Con los territorios palestinos divididos y enfrentados, le ha sido más sencillo avanzar en su política genocida de ocupación, de expolio y de expulsión a costa de la fragmentación social y política palestina. No nos olvidemos tampoco de que la Corte Internacional de Justicia confirmó el pasado viernes la ilegalidad de la presencia de ocupación y asentamiento israelí en Cisjordania y Jerusalén Este, y este es un hecho histórico que también recogía el Acuerdo de Pekín. Así que, como era de esperar, Israel no tardaba en condenar el acuerdo y cargar contra Mahmoud Abbas, líder de Al-Fatah. En lugar de rechazar el terrorismo, Mahmoud Abbas abraza a los asesinos y violadores de Hamás, mostrando su verdadera cara, denunciaba el ministro Israel Katz en X. Pues es curioso, ¿no? Porque hablando precisamente de violaciones, en una corte israelí se debatía esto hace unos días. אני לא יודע אם יודעים, אבל יש אירוע כרגע בשדה תימן שמשטרה צבאית הגיעו לעצור חיילים ששמרו על מחבלי נוח'בה. והחיילים בשדה תימן, מתקן מעצר של מחבלי נוח'בה, ומשטרה צבאית שם הגיעה לעצור כמה לוחמים שם שכנראה בגלל איזה שהם טענות של יחס למחבלי נוח'בה, ויש שם אירוע של התבצרות וכולי. הטרלול שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו, ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברי הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש, ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו, אם יעשו כמוני. אנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי. הכל. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? אוקיי. טוב. יש דברים שלא עושים. Bueno, por si os falta contexto, Hannes Milbisky, que es un miembro del Knesset, del Parlamento israelí, y miembro también del partido Likud, que es el partido del primer ministro de Benjamín Netanyahu, y expresaba que es legítimo violar a los detenidos palestinos en las cárceles israelíes. Todo esto ocurría durante una polémica por el arresto de 9 soldados israelíes por malos tratos, acusados de malos tratos a un prisionero palestino que le encontraron en una base militar, en la base de Teimán. Otro miembro de la Knesset, en el vídeo que habéis visto, le preguntaba si insertar un palo en el recto de una persona es legítimo. Cállate, sí. Si eres un Nukba, los Nukba son el ala, como denominan ellos, el ala militar de Hamás, todo es legítimo de hacer. Todo. Eso es lo que contestó Milbisky, para que luego nos digan que ellos son los civilizadores.
Este acuerdo sucedía, por cierto, mientras Benjamin Netanyahu estaba, como contábamos la pasada semana en la base, on tour por Estados Unidos, siendo bienvenido y bien hallado por el gobierno de Joe Biden y la candidata demócrata Kamala Harris. Vamos a refrescar un poco la memoria porque Netanyahu realizó una visita al país norteamericano para intervenir por primera vez desde el 7 de octubre ante el Congreso, invitado por el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y allí le recibieron pues con todo aplausos y, por cierto, con Elon Musk como invitado de honor. Y allí repitió pues su retórica habitual, ya sabéis, ¿no? Pues que es una guerra civilizatoria, que si le dan más armas acabará antes con los malos, de esa cruzada suya que tiene, y todo esto envuelto de su habitual retórica victimista y llena de testimonios, entre muchas comillas, e historias emotivas que necesita la propaganda israelí y que se inventa para poder ser digerida. No obstante, hubo resistencia, hubo protesta, como contabas tú la semana pasada, Pau. Senadoras como Rashida Tlaib, por ejemplo, se atrevió a llamarle criminal de guerra a la cara. También estaban las movilizaciones de las voces judías por Palestina en Washington, que, por cierto, no le gustaron nada a la curiosamente ausente ese día Kamala Harris. Vamos a pararnos un momento en este último punto. Harris y su supuesto giro frente a Israel en la carrera electoral estadounidense. Como nos recordaba hoy Olga Rodríguez en el diario.es, Harris ha representado un papel importante en el equipo de gobierno durante estos 10 meses en los que Estados Unidos ha seguido apoyando a Israel y facilitando la masacre en Gaza. Más que apoyo, diría yo, ha sido una activa agente del gobierno sionista en las más altas instancias políticas de Estados Unidos, ayudando a recabar apoyos para aprobar los paquetes de ayuda militar, sosteniendo el veto al alto al fuego inmediato en las Naciones Unidas, impidiendo la investigación por crímenes de guerra en La Haya, formando parte de la administración que niega el reconocimiento al Estado palestino y dando alfombra roja diplomática, económica, financiera a Tel Aviv con alianzas que ella misma define como férreas e inquebrantables. Para los manifestantes de Estados Unidos que se movilizaron contra el genocidio en los pasados meses, tuvo palabras como despreciables antipatriotas que impulsan el odio. De hecho, explica clarísima, como siempre Olga Rodríguez, la normalización de la masacre en Estados Unidos es tal que la mención de Harris a las víctimas palestinas es presentada como un avance. Pero lo que nos quieren vender como una posición más abierta, como el girito, ¿no?, de Harris para ganarse al electorado joven y progresista, es puro humo. Y aunque fuera cierto, bueno, pues llega 40.000 muertos tarde. ¿Es mujer? Sí. ¿Racializada? También. Pero genocida y sionista, eso sí que es lo que más. Que os veo algunas un poquito despistadas con esto. Porque aunque con la actualidad nos perdamos en los detalles, es importante que tengamos en cuenta que por más que Gaza ya no abra telediarios, no estamos ni de lejos en una fase de estancamiento, sino todo lo contrario. Las últimas 3 semanas están resultando especialmente mortíferas para los gazatíes. Y a esto se suma el hecho innegable de que Israel lleva varios meses intentando extender su guerra a toda la región. De ahí sus sistemáticos ataques contra el denominado eje de la resistencia, que incluye además de Hamas precisamente a Hezbollah, Irán o a los hutíes de Yemen. El atentado contra Beirut, porque ha sido eso, un atentado que se saldó con el asesinato de civiles de un barrio residencial, el asesinato de Ismail Haniyeh y de Fuad Shukr, no son episodios aislados, solamente se trata de la continuación de ese intento de prender la mecha en Oriente Medio. Parece que para la gente como Netanyahu y sus colegas ultras, una guerra total en la región es un clavo ardiendo al que aferrarse para evitar que la atención internacional esté pendiente del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Solo eso, pendiente, porque tampoco es que se haga demasiado para pararlo. ¿Cómo provocar un conflicto en el que se tenga que implicar Estados Unidos? Bueno, invocando el derecho a la legítima defensa en territorios más amplios que el de Gaza. Y la pregunta que surge es, ¿van a tener consecuencias estos ataques o volvemos a observar otra vez cómo Israel arrasa nuevos territorios con la complicidad activa de Estados Unidos y, por supuesto, el silencio colaboracionista de Europa? Pese a propinar de vez en cuando esos ataques fuera de sus fronteras y fuera de las de Gaza, Yemen, Siria, Líbano, de momento no han recibido una respuesta regional coordinada. La visita de Netanyahu a Estados Unidos, como dijimos, demostró que la postura pro-israelí sigue siendo la dominante en Estados Unidos, ya sea con Trump o con Kamala Harris, y que Washington seguirá asistiendo a Israel haga lo que haga. Ahora, como tantas veces anteriores, cabe esperar la reacción de Irán, porque no perdamos de vista el hecho de que Ismail Haniyeh, líder político de Hamas, fue asesinado precisamente en su territorio. ¿Cuáles serán las consecuencias de ese asesinato? El golpe a la imagen de Irán, una vez más, es doloroso. No solo no han podido garantizar la seguridad de un invitado ilustre y muy importante, sino que evidenciaron que Israel, su enemigo acérrimo, es capaz de llevar a cabo semejantes operaciones especiales y
exitosas para ellos, obviamente, dentro del territorio de Irán. Una acción quirúrgica, la verdad, curiosa, teniendo en cuenta que en su propio territorio tienen que asesinar a decenas de miles de civiles para cazar a los terroristas. Pero en todo caso, una cosa es el prestigio y otra la influencia que puede tener ese ataque en el potencial militar de Hezbollah, Hamas o el propio Irán, que parece nula. Irán ya reaccionó a nivel oficial, por cierto. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que vengarse por la sangre de Ismail Haniyeh es una obligación, precisamente porque fue asesinado en nuestra tierra. Ya veremos en qué consiste esa respuesta. La respuesta anterior, que se dio luego del bombardeo israelí del consulado de Irán en Siria, fue anticipada, anunciada previamente y se saldó con exactamente 0 víctimas, afortunadamente. Se trató de una suerte de ensayo y advertencia a Israel para que viera que los cohetes iraníes sí eran capaces de romper sus defensas, aunque lo hicieron en escasas ocasiones. Una advertencia que Israel no parece haber pillado muy bien. O no parece querer pillar, vete tú a saber por qué. En resumidas cuentas, como me decía hoy el experto en Oriente Próximo, Víctor de Currea Lugo, a quien vamos a tener en la mesa de análisis, la situación en esta zona del mundo después de los asesinatos de los líderes de Hezbollah, Hamas, del ataque contra Beirut y la masacre en los Altos del Golán, está en su peor momento. Por un lado está Israel buscando que Estados Unidos entre de manera más proactiva en su guerra contra todos, y por el otro están Irán, con promesas de vengarse, Hezbollah, con su ejército de unos 100.000 soldados, centenares de miles de misiles a su disposición, vehículos blindados, tanques, sistemas de misiles tierra-aire y su conocimiento del terreno montañoso en la frontera entre Líbano e Israel. Y también el resto de los estados árabes que, si bien se han limitado a condenas verbales, parece que ya tienen claro de qué lado van a estar y a quién van a asistir en caso de una guerra mayor. Un dato clave es que la Liga Árabe, organización panárabe intergubernamental que integra a 22 países, retiró hace un mes a Hezbollah de su lista de entidades terroristas y decidió relanzar el diálogo con la organización chií. Es decir, que si Israel decide declararle guerra al Líbano, habrá 22 países árabes que considerarán a Hezbollah una fuerza política a la que se puede apoyar. Y después está Turquía y los recientes encontronazos entre Erdogan y las autoridades de Israel. En esta historia es difícil de saber cuánto en la retórica de Erdogan hay de intención real por parar el genocidio de los palestinos y cuánto de estrategia publicitaria con enfoque en su propio electorado islamista y conservador. Ha ido condenando a Israel desde el principio de las masacres en Gaza, pero no ha tomado pasos reales para de alguna forma detenerlo. Ahora, si tuviesen intención de ir abiertamente en contra de Israel en una guerra más amplia, pues el potencial militar de Turquía es altísimo. Cuando Erdogan dijo que Turquía podría entrar en Israel sin mayores dificultades, muchos se fijaron en esta parte del discurso, pero no en la confesión que contenía. Escuchen. Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Podríamos entrar en Israel así como entramos en Libia y en Karabaj. Vamos, el presidente turco reconoció que la operación del pasado año que terminó con la disolución de Nagorno-Karabaj y la limpieza étnica de centenares de miles de armenios fue obra de Turquía, que colaboró activamente con Azerbaiyán. Era un secreto a voces que finalmente tuvo en esta declaración su confirmación oficial. Lo hemos dicho en este programa varias veces, nos lo han confirmado numerosos analistas con los que hemos hablado y aparentemente hay que repetirlo de nuevo. Una guerra regional no va a ser nada fácil para Israel y sin un apoyo logístico, militar, financiero, retórico, por supuesto, de Estados Unidos, podría llegar a ser catastrófica. Y vaya que Israel tiene ya una experiencia de guerra contra el Líbano, que no es que fuese muy positiva, que digamos. En 2006 la campaña militar israelí contra el Líbano no fue ningún paseo, hasta tal punto que algunos expertos militares la calificaron como una derrota de Tel Aviv. En 2007 el gobierno de Israel creó la denominada Comisión Vinograd, ya hablamos de eso en algún programa anterior, encabezada por el juez Eliyahu Vinograd, para investigar la actuación de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra del Líbano.
Y las conclusiones finales no fueron para nada elogiosas con el ejército israelí. Se habló de la necesidad de una reorganización de las tropas y de un cambio de estrategias. El mundo árabe vio en ese informe un reconocimiento por parte de Israel de su derrota en el enfrentamiento contra Hezbollah, mientras que Occidente lo definió como una muestra más de la fortaleza de la democracia israelí, que es capaz de hacer autocrítica, etcétera. Bueno, pues pasadas casi 2 décadas, la autocrítica, lo que se dice, la autocrítica no es que esté muy a la orden del día en el caso de Israel. Sí, borrar de la faz de la tierra ciudades enteras, matar a decenas de miles de personas, atacar países soberanos y matar a civiles allí también, todo en nombre de la defensa propia. Eso es el resultado de esa autocrítica. No querríamos saber de lo que son capaces todavía. Lo que sí parece que se mantendrá sin cambio alguno es, primero, la asistencia silenciosa de gran parte del mundo al genocidio y a más guerra, y segundo, la situación desesperada no solo de los civiles palestinos, sino también de los israelíes. Porque, ¿qué futuro les deja a Netanyahu? ¿Uno en el que nunca se van a sentir seguros? ¿Un estado de guerra permanente y de más y más y más muerte? De cualquier modo, y siempre en el caso de que la guerra alcance una mayor amplitud, no debemos olvidar una circunstancia que en ocasiones se pasa por alto. Israel es una potencia nuclear con entre 80 y 400 ojivas nucleares a su disposición. Parece poco probable que vaya a usarlas en una región tan reducida, porque eso podría poner en peligro a su propia población, pero resulta curioso que esta circunstancia, al contrario que en el caso de Rusia, por ejemplo, no se comente casi nunca. Y estamos hablando de un país que se cree con el derecho a ocupar unas tierras por voluntad divina y cuyo gobierno está compuesto en gran parte por fanáticos religiosos. ¿No estarían dispuestos a usar esas armas en caso de que vean peligrar la propia existencia de un Estado al que consideran con derecho divino para ocupar esa región? Aquí nadie hace nada, la gente al principio ha empezado con el boicot, pero luego lo han dejado, como si fuera un tren, algo de moda, y ya lo han dejado. Pero Israel sigue cometiendo genocidios, sigue matando a niños, a mujeres, a ancianos, a todo el mundo, y todo callado. Bueno, y hoy contamos con Víctor de Curria Lugo, una vez más, uno de los mayores especialistas en Oriente Medio que se encuentra actualmente en El Cairo. Víctor, muchísimas gracias por atender a la base y bueno, voy al grano. Me estabas comentando esta mañana que la situación en Oriente Medio está en su punto más peligroso. ¿Podemos hablar de una suerte de punto de inflexión? ¿Podemos decir ya que empezó la guerra de Israel contra el Líbano? Varias cosas. La primera es que tenemos tres elementos graves. Uno, la masacre de civiles en Altos del Golán, que es territorio ocupado, que pertenece a Siria y cuya autoría está todavía en debate. No hay claridad sobre quién estuvo detrás de eso y van teorías desde responsabilidad de Hezbollah hasta falsa bandera por parte de Israel. Segundo, el asesinato hace pocas horas de uno de los líderes de Hezbollah, uno de los más importantes comandantes militares, fue asesinado en el sur de Beirut, en el bastión de los chiíes. Y la tercera cosa, que es la más grave de todas, el asesinato de Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh es el secretario general del Buró Político de Hamas, o sea, mataron al más alto cargo de Hamas, pero además lo mataron en territorio iraní mediante un cohete que llegó del exterior, con lo cual se configura una violación a la soberanía iraní, el asesinato de un líder de Hamas, pero además un líder de Hamas que era de los más moderados, que era negociador, por tanto, plantear alguna expectativa frente a un proceso de paz cuando están matando a los negociadores es bastante ingenuo, y ya las advertencias y los llamados que se han producido por parte de toda la resistencia, en general del mundo árabe, de condena al hecho, empezando por Turquía, Pakistán, Qatar, que se han manifestado su decepción por ese tipo de acciones conducidas por Israel. Hola Víctor, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar por qué ahora Israel se atreve a dar todos estos pasos adelante, ¿no? Y si esto puede llegar a tener algo que ver con esa visita que hacía a Washington la semana pasada, con algo que le hayan prometido allí, algo que haya negociado, o si puede atender a otras lógicas o a otras causas. Israel sabe que cuenta con el apoyo de Estados Unidos de manera completa. Joe Biden dijo si Israel no existiera había que construir uno. Donald Trump ya demostró su capacidad, pero podemos devolvernos. Obama, desde Reagan hasta nuestros días.
Incluso Kamala Harris, más que algunos quieren venderla como una mujer negra, ella es una sionista convencida que va a apoyar a Israel. Es decir, no hay ningún cambio. Lo fundamental no viene de Washington, viene del propio análisis de Netanyahu. Netanyahu tiene dos caminos, o el triunfo o la cárcel. Por tanto, apuesta por el triunfo. Pero ese triunfo no va a ser posible si no logra vincular de manera militar a Estados Unidos. Y esa vinculación militar de Estados Unidos implica provocar un frente internacional. Lo ha tratado con Líbano, lo trata ahora con Irán, lo hizo cuando atacó el consulado de Irán en Damasco, en Siria, con lo cual lo que yo percibo es que eso de morir matando o de entre peor mejor es como el camino que ha optado Netanyahu, tensar las cuerdas buscando que Estados Unidos se vea obligado a entrar en una guerra regional. Por eso los ataques, a pesar de que no tiene la capacidad militar. Y un dato bien interesante, acaban de suspenderse o de reducirse mucho los ataques en Gaza para poder hacer frente a un posible ataque en el norte. Cuando Israel atacó a Irán, le tocó suspender esa noche los ataques a Gaza. No tiene la capacidad militar, tiene un gran desgaste económico, militar y político, pero le queda una carta, que es la carta de la internalización aún mayor de la guerra, y eso lo logra causando la reacción de un enemigo internacional. Por eso los ataques a Líbano, a Siria y a Irán. Víctor, otra pregunta que te quería hacer, hablando precisamente de una mayor internacionalización del conflicto. ¿Cómo evalúas tú las recientes declaraciones de Erdogan con esa amenaza velada de que podemos entrar en Israel igual que lo hicimos en Libia o en Nagorno-Karabaj? Si es realmente capaz de implicarse Turquía hasta este punto y en caso de que lo sea, ¿qué consecuencias puede tener esto? Turquía necesitaría solo hacer una cosa, cerrar la llave del petróleo que viene de Azerbaiyán, que pasa por Turquía y que alimenta a Israel. El 70% del petróleo que consume Israel viene por esa vía. No tiene ni siquiera que invadir, tiene que cerrar la llave, con lo cual sus declaraciones no dejan de ser más que un canto a la bandera dentro de esta lógica que se vive aquí en Oriente Medio, de discusiones van, discusiones vienen, pero que no dan cuenta real de las acciones de las personas. Tengamos en cuenta que tanto Turquía como la mayoría de gobiernos árabes de la región son gobiernos que tienen un discurso de cara a la galería y un accionar totalmente diferente, incluyendo a Emiratos Árabes, por supuesto, Arabia Saudita, al propio gobierno de Jordania. Entonces yo no me hago esperanzas en eso, me parece que más una retórica vacía, pero que si quisieran realmente los turcos actuar, bastaría con que cerraran la llave del petróleo. Yo te quería preguntar, porque hablabas antes de la falta de efectivos que muchas veces podemos pensar que tiene Israel para afrontar una guerra regional, pero hablaba antes, Sina, de que también tienen un arsenal nuclear, ¿no? ¿Sería posible que Israel se llegase a plantear echar mano de las armas nucleares para afrontar esa guerra regional? Bueno, el problema es que los elementos tóxicos de una guerra nuclear no se quedan en la frontera. Podría ser un camino bastante suicida por parte de Israel. No lo descartemos en todo caso. Recordemos que ellos tienen por lo menos 200 ojivas nucleares. Esas nunca han sido objeto de supervisión internacional por parte de agencia alguna. Pero además de eso, siempre ha usado es el argumento de que Irán sí está haciendo armas nucleares, cuando lo que ha dicho hasta las últimas revisiones de las Naciones Unidas, eso no es tan así. Yo creo que en el desespero puede darse algún tipo de cambio, pero yo veo más el cambio por otro lado. Pienso que Estados Unidos y el sionismo va a optar por, si este desgaste continúa, sacrificar a Netanyahu para colocar ahí a alguien que puede ser perfectamente peor que Netanyahu, pero que con una cara nueva busca tratar de refrescar el proyecto sionista. Es decir, aquí hay un afán de construir una satanización de Netanyahu, cuando lo cierto es que desde Golda Meir, desde Ben Gurión hasta nuestros días, todos son exactamente los mismos, porque el problema no es una persona, es el régimen sionista y su estructura y su filosofía. Por tanto, pienso que van a echar mano más de eso que de un armamento nuclear. Pero esto está todo en el terreno de las especulaciones. Víctor, y para finalizar, salía la reacción de Ayatollah Ali Khamenei diciendo que es una obligación de Irán reaccionar al asesinato de Ismail Haniyeh. ¿Cómo puede ser esa reacción? ¿Qué cabe esperar de Irán en las próximas horas?
A ver, yo veo como 3 escenarios de respuesta. Primero, el escenario de respuesta de Gaza. Gaza, como ustedes saben, la resistencia se mantiene a pesar de todo lo que diga Israel. No han podido controlar ni siquiera Gaza City, la zona de Han Yunis han tenido que retirarse, en Rafah ha habido grandes combates, con lo cual la capacidad militar de Israel no es tal. Y la resistencia, que no es solo Hamas, sino Hamas y otros 13 grupos, se mantiene. Es de esperar que hagan algún tipo de acción militar más planeada, no van a atacar en las próximas horas, se darán su tiempo para responder militarmente a Israel por esta situación. Ese es como el primer elemento de confrontación. 2, ya hay una huelga general declarada en Cisjordania, está absolutamente vacía las calles de Cisjordania, la información que llega, y con lo cual lo que uno esperaría es de pronto acciones militares mucho más contundentes de la resistencia en Cisjordania y en Jerusalén del Este, como se ha visto. La respuesta hay que entenderla como una respuesta regional, es una respuesta multilateral y de lo que se conoce como el eje de la resistencia. No va a ser solamente uno u otro grupo. Primero tenemos la respuesta de Hamas. Nombrar a un jefe de reemplazo de Haniyeh va a ser una cosa relativamente fácil, porque la estructura de dirección colectiva que tiene Hamas hace que no sea una organización unipersonal, con lo cual desde el punto de vista de la estructura de Hamas, la muerte de Haniyeh puede doler simbólicamente, pero no va a afectar el funcionamiento de la resistencia. La segunda cosa que es importante tener en cuenta es que Hezbollah va a pasar la factura no solamente por la muerte de Haniyeh, sino también por la muerte horas antes de uno de sus comandantes asesinado en el sur del Líbano. Por el otro lado, Irán ha identificado que no solamente la muerte de Haniyeh, a quien definió como nuestro invitado asesinado en nuestra casa, sino en la soberanía iraní. Si bien recuerdan ustedes cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, la respuesta fue brutal, fue muy contundente, muy eficaz desde el punto de vista militar. Ahora va a ser mucho más grande porque ya se metieron en territorio propiamente iraní. Y la otra, las acciones que pueden conducir tanto las Kativa, las brigadas de Irak desde allí y las tropas hutíes en Yemen. Por tanto, yo creo que se va a dar algún tipo de reunión de ataque coordinado en diferentes frentes con diferentes magnitudes, pero lo que Israel buscaría es que eso precipite a que Estados Unidos se meta en la guerra. Ahora, puede estar cometiendo un grave error de cálculo como el que cometió el 7 de octubre al ser flexible y permitir que Hamas desarrollara la primera parte de la operación sin calcular que la capacidad de Hamas era muy superior a lo que ellos calculaban. Es posible que ahora hagan lo mismo, provoquen una acción regional, la región responda, pero que finalmente Estados Unidos haga exactamente lo mismo que hizo cuando el ataque de Irán, y es que dé el capítulo por cerrado. Es muy complejo, lo que sí es cierto es que es un escenario absolutamente nuevo, hay una coyuntura totalmente nueva en la dinámica de la confrontación. Hay una internacionalización clara, hay una toma de posturas clara y hay un llamado a la guerra por parte de Israel. Víctor de Currea Lugo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un placer. Gracias. Bueno, y llegamos al final del programa y les dejamos con un tema de Pink Floyd, The Dogs of War. Hasta mañana.